Viernes, 9 de mayo de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 203-0323. Tipo, aislada. Autorización para la siembra y cultivo de cáñamo con fines industriales. Los requisitos impuestos por la COFEPRIS deben ser razonables y ajustados a las necesidades específicas del solicitante. Hechos. Una persona moral promovió un juicio de amparo indirecto para cuestionar la constitucionalidad de los artículos 235 bis y 245, último párrafo, de la Ley General de Salud, al considerar que impedían la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo con concentraciones iguales o menores a 1% de tetrahidrocannabinol, THC. La jueza de distrito determinó negar la protección constitucional respecto al planteamiento de invalidez de los preceptos legales reclamados. En desacuerdo, la empresa quejosa interpuso recurso de revisión en el que el tribunal colegiado modificó la sentencia de amparo. Concedió la protección constitucional contra los mencionados preceptos y ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitir los lineamientos necesarios para autorizar las referidas actividades. El juzgado de distrito tuvo por cumplida la sentencia de amparo con el oficio que emitió la COFEPRIS en el que incluyó una serie de requisitos, como la obtención de permisos adicionales y la aplicación de normas jurídicas diseñadas para otros fines. En contra de esa determinación, la empresa quejosa interpuso recurso de inconformidad del que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de su facultad de atracción. Criterio jurídico. La COFEPRIS debe emitir lineamientos y requisitos para la autorización sanitaria que sean razonables, específicos y fundamentados en las necesidades del caso concreto, evitando condiciones excesivas o inaplicables que contravengan los efectos de la sentencia de amparo. Estos requisitos deben adaptarse a las actividades específicas solicitadas por la empresa, considerando su contexto comercial e industrial y respetando en todo momento el principio constitucional de debida motivación a efecto de justificar de manera suficiente la imposición de tales requisitos. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el cumplimiento de la sentencia de amparo por parte de la COFEPRIS es defectuoso cuando impone requisitos inaplicables y excesivos, como la necesidad de permisos otorgados por otras entidades y la utilización de normativas diseñadas para fines de producción de medicamentos o de investigación. Estos requisitos, lejos de facilitar la autorización sanitaria ordenada, crean obstáculos que contravienen los efectos del amparo. Aunque la COFEPRIS tiene la facultad de emitir lineamientos, estos deben ser razonables, específicos y relacionados directamente con el contexto comercial e industrial de la cannabis, evitando la aplicación irreflexiva de normas jurídicas ajenas al caso concreto. Asimismo, la COFEPRIS no puede justificar la imposición de condiciones no razonables ni delegar sus responsabilidades esenciales en otras autoridades como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, o agentes aduanales. En este sentido, la autoridad reguladora debe emitir requisitos adaptados a las actividades específicas solicitadas por la empresa, asegurando la protección de la salud y el orden público sin exceder sus facultades. Primera sala. 2 de 10. Registro digital, 203-0364. Tipo, aislada. Modalidades a la propiedad ejidal. Las establecidas en un programa de manejo de área natural protegida no constituyen actos privativos. Hechos. Un ejido promovió un juicio de amparo indirecto en contra del decreto por el que se declara área natural protegida a la región conocida como Yombalam y su programa de manejo. En la demanda señaló que no se respetó su derecho de audiencia previa en relación con su emisión y que los actos reclamados son inconstitucionales porque las modalidades previstas tienen el alcance de privarlo de su propiedad. El juez de distrito concedió el amparo al considerar que el decreto era un acto privativo y que no se respetó el derecho de audiencia del ejido. Tanto la Comisión Nacional de Áreas Protegidas como los representantes del ejido interpusieron sendos recursos de revisión, de los que correspondió conocer a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. Las modalidades a la propiedad social establecidas en un programa de manejo de área natural protegida no constituyen actos privativos, porque solo regulan los términos en los que pueden explotarse las superficies comprendidas en el área natural protegida al conminar a proteger de manera prioritaria los servicios ambientales del ecosistema, sin mermar o menoscabar la propiedad.
Justificación. El derecho a la propiedad constituye un derecho humano reconocido en los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, numerales 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la fracción 7 del citado artículo 27 constitucional se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales. Y se otorga una protección especial a su propiedad social sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Sin embargo, también se prevé la posibilidad de regular el aprovechamiento de las tierras, los bosques y las aguas de uso común, lo que implica que el Estado tiene la posibilidad de imponer modalidades a la propiedad ejidal, al establecer áreas naturales protegidas mediante los decretos correspondientes y sus programas de manejo. El objeto de un programa de manejo de área natural protegida consiste en regular las modalidades impuestas para explotar las superficies comprendidas en el área, es decir, constituye el instrumento de planeación y regulación de las actividades y acciones que pueden realizarse en ese lugar. En ese sentido, un programa de manejo de área natural protegida no genera actos privativos, pues su contenido no tiene el alcance de contemplar que los propietarios, ocupantes y usuarios de las tierras, las aguas y los bosques comprendidas en ese ámbito espacial pierdan la titularidad de su derecho a la propiedad, sino que únicamente están obligados a proteger de manera prioritaria los servicios ambientales del ecosistema del que se benefician. Primera sala. 3 de 10. Registro digital, 203-0362. Tipo, aislada. Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Debe colaborar en el cumplimiento de la sentencia en la que se le vinculó hasta que la autoridad que lo sustituya con motivo de su extinción asuma sus funciones. Hechos. Los padres de 2 menores de edad promovieron amparo indirecto contra la omisión de diversas autoridades de proporcionarles atención médica integral para un padecimiento auditivo. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional y ordenó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, que garantizara plenamente el derecho a la salud de las quejosas. Además, vinculó al extinto Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, para que coadyuvara con el INER, proporcionando los recursos materiales, financieros e institucionales necesarios conforme a los artículos 77 bis 1 a 77 bis 3 de la Ley General de Salud, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023. La autoridad vinculada interpuso recurso de revisión al considerar que dichos preceptos se aplicaron retroactivamente en su perjuicio, al no estar vigentes al momento en que acontecieron los hechos que sustentan el acto reclamado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el INSABI está obligado a colaborar en el cumplimiento del amparo concedido para garantizar el derecho a la salud de las quejosas hasta que la autoridad que lo sustituya con motivo de la reforma que lo extinguió y lo integró al IMSS Bienestar asuma sus funciones. Justificación. El artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite aplicar la ley retroactivamente en beneficio de las personas. El decreto referido que reguló el sistema de salud para el bienestar y extinguió el INSABI no impide al juez de amparo vincular a las autoridades de dicho instituto al cumplimiento del fallo protector, porque al momento de la presentación de la demanda sí existía y tenía facultades para garantizar el derecho a la salud de las quejosas, aun cuando dejara de existir materialmente con motivo de la transición al IMSS Bienestar. El órgano jurisdiccional tiene la facultad de determinar qué autoridades deberán asumir las responsabilidades necesarias para cumplir con la sentencia y garantizar el derecho a la salud de las quejosas. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de 10. Registro digital, 203-0371. Tipo, aislada. Pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ISEMIM. El artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios viola el derecho a la igualdad en materia de seguridad social y los principios de previsión social y de equidad. Hechos. En amparo indirecto se reclamó como heteroaplicativo el citado precepto, por establecer una cuota obligatoria que deben enterar los pensionados y pensionistas del 6% del monto de la pensión de que disfruten, al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ISEMIM, destinada a cubrir las prestaciones de servicios de salud. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios viola el derecho a la igualdad en materia de seguridad social, y los principios de previsión social y de equidad previstos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción 11, inciso A, de la Constitución Federal. Justificación: en la jurisprudencia P/J 27/2016, décima, y en las acciones de inconstitucionalidad 101/2014. 19/2015 y 40/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los costos para sostener el sistema de seguridad social, servicios, pensiones, gastos administrativos, etc., deben calcularse para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo. Esto es, se deben excluir del régimen a los pensionados y pensionistas de forma absoluta, ya que de lo contrario este se convierte en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario. Las consideraciones del Alto Tribunal se estiman orientadoras en la resolución del aspecto de constitucionalidad planteado, aunque se hayan emitido en relación con una norma distinta a la reclamada. Máxime que las razones que llevaron a reformar el señalado artículo 33, mediante decreto número 36, publicado en la Gaceta del Gobierno Local el 19 de diciembre de 2012. En el sentido de que, 1. El ICEMIM atraviesa por una crisis financiera que ha ido mermando su capacidad de ofrecer los servicios que debe prestar. 2. El número de pensionados y pensionistas crece en un promedio superior al de los trabajadores en activo. Y 3. Una cantidad considerable se destina al pago de pensiones. No justifica que los pensionados y pensionistas deban realizar dicho entero, porque ya contribuyeron para ese fin cuando se desempeñaron como trabajadores en activo con base en la cuota que, en su momento, se consideró necesaria para sufragar el monto de su pensión. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 de 10. Registro Digital, 203-0325. Tipo, jurisprudencia. Control del tabaco. El artículo 60, párrafo primero, del Reglamento de la Ley General relativa viola el principio de subordinación jerárquica. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el artículo referido, al prohibir la venta de alimentos y bebidas en las zonas exclusivas para fumar, viola el principio de subordinación jerárquica. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el artículo 60, párrafo primero, del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco viola el principio de subordinación jerárquica. Justificación. La Ley General para el Control del Tabaco regula las áreas exclusivas para fumar y establece las características que esos espacios deben tener, así como los lugares en los que pueden ubicarse. Tales aspectos pueden desarrollarse, detallarse o complementarse a través del reglamento respectivo. Sin embargo, dicha ley no contiene restricción alguna sobre las actividades que pueden llevarse a cabo en esas zonas. Por tanto, esa cuestión no puede ser regulada a través del ejercicio de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que solo permite al Poder Ejecutivo pormenorizar y precisar las pautas establecidas por el legislador, pero no modificarlas, ni excederlas. En ese contexto, el citado artículo 60, párrafo primero, al incorporar la limitación de prestación de servicios de venta de alimentos y bebidas en las zonas exclusivas para fumar, va más allá de la restricción a derechos fundamentales establecida en la ley que reglamenta y, por lo mismo, viola el principio de subordinación jerárquica. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 10. Registro Digital, 203-0355. Tipo, jurisprudencia. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Primer acto de aplicación cuando se impugna en amparo indirecto el artículo 160 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2019, 2020 y 2021. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar cuál es el primer acto de aplicación del artículo referido, para efectos de la procedencia del amparo indirecto.
mientras que uno consideró que es la emisión del oficio en el que se determina un crédito fiscal por omitir el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. El otro estimó que es la emisión del requerimiento previo de pago del tributo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, estima que para efectos de la procedencia del amparo indirecto, la emisión del oficio en el que se determina un crédito fiscal contra el contribuyente por omitir el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos constituye el primer acto de aplicación del artículo 160 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2019, 2020 y 2021. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el primer acto de aplicación de las normas que establecen los elementos esenciales de una contribución tiene lugar cuando el contribuyente o la autoridad determinan la cantidad líquida que debe pagarse por el tributo. Ello, porque el cálculo debe atender a las hipótesis previstas en las normas para precisar el sujeto del tributo, las circunstancias en que se suscitó la hipótesis de causación, la cuantificación del parámetro que sirva para obtener la base, y la tasa o tarifa aplicable. El artículo 160 mencionado prevé la obligación de pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y establece únicamente los sujetos y el objeto de ese tributo, así como algunas cuestiones relacionadas con el trámite de registro y emplacamiento, y ciertas excepciones para el cumplimiento exacto de la obligación fiscal. De la mecánica prevista en el Código Fiscal de la Ciudad de México se advierte que la falta de autoliquidación del impuesto da lugar a la emisión de un oficio de requerimiento de pago y obligaciones omitidas, y su incumplimiento origina la emisión de un crédito fiscal, en el que se determina la cantidad a pagar. Por tanto, la individualización de las hipótesis en perjuicio del contribuyente se actualiza cuando se emite la resolución determinante del crédito fiscal, de modo que ésta constituye el primer acto de aplicación de la norma para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 10. Registro Digital, 203-0363. Tipo, jurisprudencia. Interés jurídico en el amparo. El fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado no lo tiene para impugnar aisladamente el artículo 8, fracción 2, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado tiene interés jurídico para impugnar aisladamente el artículo referido. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado, como enajenantes, no tienen interés jurídico para impugnar aisladamente el artículo 8, fracción 2, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Justificación. De los artículos 103, fracción y 107, fracción, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quinto, fracción, párrafo primero y 61, fracción 12, de la Ley de Amparo, se advierte que cuando una persona que aduzca tener interés jurídico promueva el juicio de amparo, como condición necesaria para su procedencia debe acreditar, 1. La existencia de un derecho subjetivo, y 2. Que el acto de autoridad le irroga algún perjuicio. Los artículos 1 y 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos establecen que los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados son los contribuyentes obligados al pago del impuesto relativo, y que no harán la separación del impuesto en el documento que ampare la enajenación correspondiente. De ello se deduce que al vender un automóvil nuevo, si bien tienen el carácter de contribuyente formal, no resienten afectación en su patrimonio por el entero del tributo, ya que lo trasladan al consumidor final. Por su parte, el citado artículo 8, fracción 2, establece una exención, total o parcial, en función del precio de venta de un vehículo nuevo, por lo que el beneficio se dirige exclusivamente al contribuyente material que paga el tributo, esto es, al consumidor final, quien resiente el pago o, en su caso, el beneficio en su patrimonio. Mientras que el enajenante se limita, de ser procedente, a retener y enterar el monto que corresponda. Por tanto, el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado como enajenante, ante la hipótesis normativa referida, no resiente afectación patrimonial.
por lo que carece de interés jurídico para impugnar de manera aislada dicho precepto. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 10. Registro Digital, 203-0381. Tipo, jurisprudencia. Responsabilidad patrimonial del Estado. El artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en las porciones conducentes a la vía para solicitar la indemnización, quedó derogado a partir de la reforma a la Ley Federal de la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar el conflicto normativo integrado entre las disposiciones legales señaladas. En cuanto a la vía para solicitar la indemnización por responsabilidad patrimonial del SAT, mientras que uno consideró que debía prevalecer la norma citada en primer lugar y acudirse directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El otro sostuvo que con motivo de la reforma la persona interesada primero debía dirigirse al órgano desconcentrado. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el artículo 34, párrafos 3º, 5º, 6º y 7º, en las partes conducentes, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, quedó derogado por la referida reforma a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En cuanto a la vía para solicitar la indemnización. Justificación. Desde su expedición, tanto la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, reglamentaria de la materia, como el artículo 34 referido, regulador del régimen especial correspondiente al SAT, señalaban que la indemnización debía solicitarse directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, con motivo de la reforma aludida, la ley reglamentaria estableció que debe acudirse previamente a la sede administrativa. Del proceso legislativo se advierte que el cambio tiende a la consecución del principio de imparcialidad y a la funcionalidad del sistema de impugnación, pues busca que las personas interesadas puedan hacer valer sus derechos en dos instancias independientes, y que la autoridad administrativa tenga oportunidad de reparar su error por sí misma previamente a la judicialización del asunto. Por ello, debe entenderse que la reforma a la ley reglamentaria derogó tácitamente a la norma especial en el aspecto indicado. De otra manera dejarían de aplicarse al SAT las medidas que el legislador consideró idóneas para propiciar un régimen general de responsabilidad patrimonial del Estado justo y eficiente, sin una justificación válida. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 10. Registro Digital, 203-0386. Tipo, jurisprudencia. Tutela judicial efectiva. Tener por no interpuesto un recurso presentado en una oficialía de partes del Tribunal de Justicia Administrativa, diversa a la autorizada por un acuerdo administrativo, transgrede ese derecho. Legislación del Estado de Jalisco. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si es violatorio del derecho a la tutela judicial efectiva tener por no interpuesto un recurso por no haberse presentado en la Oficialía de Partes Común del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco habilitada para tal efecto mediante acuerdo administrativo, sino ante la de la sala que dictó la resolución impugnada. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que tener por no interpuesto un recurso por haberlo presentado en una oficialía de partes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco distinta a la determinada en un acuerdo administrativo, viola el derecho a la tutela judicial efectiva. Justificación. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la regulación de condiciones para acceder a la jurisdicción, las vías y los procedimientos, formalidades procesales, encuentran respaldo en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sin embargo, para no obstaculizar la defensa de la parte sometida a un proceso, la persona juzgadora debe analizar en cada caso si no se está ante un formalismo procedimental, entendido como la exigencia formal innecesaria y excesiva para la eficacia de determinada actuación procesal. Sobre esa base, tener por no interpuesto un recurso porque no se presentó ante la oficialía de partes autorizada mediante un acuerdo administrativo del tribunal, viola el derecho a una tutela judicial efectiva.
Porque la decisión se basa en un formalismo procedimental que carece de justificación al constituir un impedimento u obstáculo fáctico para acceder a la jurisdicción. Ya que el escrito de agravio sí fue recibido por conducto de la oficialía de partes de la autoridad que emitió la resolución impugnada, lo cual es acorde con la formalidad del procedimiento que disponen los artículos 91 y 98 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, requisito justificado, proporcional y válido para la eficacia de la resolución del respectivo medio de defensa. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 10. Registro digital, 203-0388. Tipo, jurisprudencia. Visita de verificación en materia de desarrollo urbano. Las alcaldías de la Ciudad de México tienen la facultad exclusiva para ordenarla y, por excepción, podrán llevarse a cabo de manera coordinada con el Instituto de Verificación Administrativa de la misma entidad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, INVEA, tiene la facultad de llevar a cabo, por sí mismo, visitas de verificación en materia de desarrollo urbano. Mientras que uno consideró que no, por ser competencia exclusiva de las alcaldías, el otro estimó que pueden llevarse a cabo coordinadamente con otras autoridades locales, lo que permite al INVEA ordenarlas. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia para ordenar visitas de verificación en materia de desarrollo urbano es exclusiva de las alcaldías de la Ciudad de México. Justificación. Los artículos 1, numeral 4 y 52, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, establecen que dicha entidad cuenta con autonomía en lo concerniente a su régimen interior y organización política y administrativa, la cual está basada en demarcaciones territoriales a cargo de un órgano político denominado alcaldía. Respecto al principio de autonomía, el artículo 53, apartado A, numeral 12, fracción 2, de dicho ordenamiento prevé que las alcaldías tienen competencia, dentro de sus jurisdicciones, en materia de desarrollo urbano. De su apartado B derivan las facultades de los titulares de cada demarcación y las divide en dos categorías. 1. Las que ejercen de manera exclusiva, y 2. Las que ejecutan coordinadamente. Disposiciones que reproducen los artículos 40 y 42 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. Por su parte, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, en sus artículos 14, apartado A, inciso C, y 23, fracción 4, otorga a dicho organismo descentralizado atribuciones para ordenar visitas de verificación en materia de desarrollo urbano, las que, conforme al régimen de competencia establecido en la Carta Magna, únicamente puede llevar a cabo de manera coordinada con las alcaldías y en los casos específicamente autorizados por la ley. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.